Capítulo 1. El precio de la derrota. ¿Por qué tuvo que morir? Eso era todo en lo que ella podía pensar. Eso era todo lo que ella se preguntaba a sí misma, pero no había respuesta en sus pensamientos sombríos, que se habían convertido en un desierto desolado. No hubo respuesta, incluso cuando suplicó con razón, que se había congelado, ofreciendo tantas respuestas como lo haría una pared de hielo. No estaba llena de ira, ni estaba llena de tristeza. Solo estaba en blanco. Su cabeza y su corazón estaban todo blancos, la ceniza nevada cubría todo, haciendo desaparecer todos los límites. ¿Dónde terminaron sus emociones? ¿Dónde comenzaron sus pensamientos? ¿Qué era el dolor? ¿Y qué no era? Ella no podía entenderlo. Ella no podía moverse. Ella no pudo hacer nada. En ese campo infinito blanco, los recuerdos enterrados bajo la ceniza centelleaban como joyas. Entonces te protegeré. No te dejaré morir, incluso si solo eres tú. Su corazón cansado trató de rechazar esta escena para evitar que se reprodujera nuevamente, pero no se detendría. Detalles inesperados aparecieron ante sus ojos, su voz, sus gestos, el calor de su cuerpo. Una vez que todo haya acabado, iremos. Lo prometo, una promesa rota. Y finalmente, su sonrisa. Una lágrima cayó de su ojo de color zafiro. Aunque ya había llorado hasta que pensó que no podía llorar más, las lágrimas no se detuvieron. Aunque había aullado de dolor, su depósito de lágrimas no se había secado. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en un manantial de hadas lleno de agua. Cada vez que las ondas se extendían por la superficie azul profundo del agua, Lefilla se sentía abrumada de nuevo. Podía sentir a alguien parado frente a ella, tratando de decir algo. Pero Lefilla no pudo comprender lo que quería decir. Su corazón roto no podía procesar nada. Todo lo que hizo fue mover sus labios resecos y susurrar un solo nombre. Señorita Philbis. Lefilla, con una voz teñida de tristeza, Ais la llamó por su nombre una vez más. Pero no hubo respuesta. Ella continuó encorvándose, llorando, acurrucada en el suelo como una muñeca con cuerdas rotas. Estaban en la habitación de Lefilla en la casa de la familia Louki. La elfo sollozó en silencio en una habitación originalmente destinada para dos. En una palabra, ella se veía lamentable. No había nada parecido a una expresión en su rostro, que se había bloqueado en su lugar mientras goteaba con riachuelos de lágrimas. Sus labios resecos apenas se abrieron, y de vez en cuando, susurraba el nombre de su amiga que ya no estaba aquí, como una caja de música defectuosa. Era casi una escultura de alabastro con un alma incrustada, el dolor se derramó en lágrimas inmateriales. Habían pasado solo 5 días desde que Ais había salido de su propia habitación después de interrogarse en un profundo aislamiento. Pero eso era diferente de lo que estaba sucediendo con Lefilla, porque Ais se había retirado a sí misma debido a sus conflictos internos, mientras que Lefilla había sido destrozada desde el exterior. Le habían quitado a su preciosa amiga Philbis Chaya. Lefilla. ¿Lefilla? Por favor, mírame. Sonríe como siempre lo haces, con lágrimas en los ojos. Su compañera de habitación, Elfi, le suplicó a Lefilla. Tenía los ojos hinchados y rojo por las lágrimas, y su voz ya estaba áspera. En los últimos días, ella se había quedado cerca de Lefilla. Nada de lo que tío Una o tío Uni habían dicho funcionó. Ni siquiera Riveria pudo comunicarse con ella. En este momento, solo había 3 personas en la habitación. Como no podían estar al lado de Lefilla las 24 horas del día, entrarían durante sus momentos libres, pero nadie podría devolverle ningún espíritu a su voz. Simplemente no sabían qué decirle en esta situación. Ella había visto cómo el cuello de su amiga se rompía justo enfrente de sus ojos, devorado por los monstruos, sacrificada. Para una chica con un corazón tan tierno, fue un golpe demasiado cruel, pero detrás de su preocupación, sabían que estaba rota. Los aventureros de primer nivel habían llegado tranquilamente a la misma conclusión. Lefilla Viris estaba más allá de poder salvarse. Levántate. Véngate. Estas fueron palabras que nunca podrían decir. No había forma de que pudieran encender ese fuego negro y agregarle chispas. Ais sabía lo que les sucedió a los quemados por esa llama negra, por lo que no pudo obligarse a empujar a la chica a ese mar de fuego infernal. ¿Aidis? Lefilla, no. Elfi gimió mientras se aferraba a Ais, enterrando su rostro en el hombro de ella. Y Ais no pudo hacer nada más que apoyarla. Sin inmutarse, todo lo que pudo hacer fue abrazar a Elfi mientras lloraba por las dos. Ella desvió la mirada, sintiéndose increíblemente impotente. Ais extendió la mano suavemente y agarró la mano de Lefilla, pero la elfo permaneció tan vacía como una muñeca rota. Chicos. Raúl se quedó quieto, perdido en sus pensamientos. No había nada que pudiera hacer sobre la situación que se desarrollaba ante sus ojos. En la cafetería señorial,
los miembros de la familia Louki estaban en silencio, en un luto colectivo, como si asistieran a un funeral. La cafetería generalmente estaba llena de alegría, pero la sala se había quedado en silencio, como si el sonido hubiera sido robado. Fue extraño, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Raúl. Uno de los presentes fue Ana Kitty, la chica gato con el pelo negro. Su expresión decía que despreciaba el tiempo libre que les habían dado. Él hubiera preferido dedicarse a alguna tarea sin sentido, sin darle tiempo a pensar en sus pensamientos. Al darse cuenta de la angustia en la cara de su hermosa colega, Raúl comenzó a decir algo, pero las palabras correctas nunca llegaron a él. Él ya sabía lo que la estaba molestando, su huida de Nazas el otro día. No era que hubieran perdido o caído por los trucos de sus enemigos. Era que todo el tablero de ajedrez se había volcado sobre ellos. El camino hacia la victoria que habían estado siguiendo desapareció por completo debajo de ellos. Fue un evento que una de las facciones más fuertes de la ciudad, la familia Louki, nunca antes había experimentado. La desesperación por mantenerse con vida, ellos habían visto morir a sus amigos pidiendo ayuda con las manos extendidas los pobres miembros de la familia Dionisio, como se habían alejado para salvarse, una facción entera de más de 80 aventureros había sido eliminada. Chicos, Raúl estaba decepcionado de sí mismo por seguir lloriqueando lo mismo. En el pasado, él siempre había actuado como el tonto, y sus amigos en la familia Louki fueron los que lo alentaban, ayudándolo a ponerse de pie. En cierto modo, el comportamiento vergonzoso de Raúl mantuvo el equilibrio y la armonía de quienes lo rodeaban. Esta fue su contribución única, el carisma involuntario que trajo al grupo como un humano aburrido. En cada situación horrible, la visión del desventurado pequeño Raúl Nord ayudaba al resto de la familia a relajarse y sonreír, sabiendo que de alguna manera todo saldría bien. Estaba avergonzado por su odio a sí mismo y su ira, la inquietud, la confusión, el miedo a todo. Pero había logrado superarlo, a pesar de que el esfuerzo le hizo doler el pecho y le hizo querer arrancarse la piel. Como era solo el quien había caído, Raúl siempre se las arreglaba para ponerse de pie. Se conocía bien. Por eso podía apretar los dientes, soportarlo y mantener la cabeza en alto, pero ahora mismo, Raúl no tenía un plan de juego para dirigirse a sus amigos cuyas cabezas seguían inclinadas, porque él no había estado allí para presenciarlo. No había estado involucrado en su trágica elección de sacrificar a otros para vivir. Para asegurar un camino de escape fuera de Nazas, Raúl se había movido para abrir las puertas conectadas al calabozo con su equipo. Todo lo que había hecho fue cerrar inmediatamente la puerta del Orichalcum una vez que sus amigos huyeron, para detener la ola de carne verde que se cernía sobre ellos. Él no podía compartir su carga, mucho menos borrarla. No podía inspirarlos como Finn y los demás. Raúl solo podía parecer patético mientras maldecía su propia incompetencia. Aún sigue revolcándose, bastardos, espetó alguien, molesto, cortando el silencio fúnebre que colgaba sobre la habitación. Cuando dobló su cuello con sorpresa, Raúl vio a un solo hombre lobo entrar al pasillo. Bebete. Debe haber venido a buscar comida. Era obvio que no esperaba que se sirviera ninguno, atravesando la cafetería hacia la cocina donde se almacenaban los ingredientes. Él se burló mientras miraba a los miembros de la familia, que temblaban de sorpresa. Raúl lo siguió apresuradamente. Bebete, ¿estás bien? ¿No estás deprimido? No es tan difícil de superar. Raúl le preguntó en silencio a Bete, sintiéndose atraído por el hombre lobo por la urgencia de aferrarse a cualquier cosa y todo con desesperación. Raúl podría haber esperado poder hacer algo con la fuerza de un aventurero de primer nivel. Escúpelo ya. Si hay algo que quieras decir, díselo a mi cara. Bete parecía el mismo de siempre. Era violento y abrasivo, como si nada hubiera cambiado. Pero en este momento, esta migaja de normalidad era tranquilizadora. Si todavía no han terminado de compadecerse de ustedes mismos, sigan revolcándose un poco más. ¿Qué? Por eso ese último comentario tomó a Raúl por sorpresa. Bete no había resoplado ni se había burlado, a pesar de que era uno de los que menospreciaba y agredía verbalmente a cualquiera que considerara un debilucho. En cierto modo, estaba pasando por alto su comportamiento. Por ahora. Bebete, ¿qué pasó? ¿Comiste algo raro? El hombre lobo no había desatado un torrente de desprecio, ni siquiera un grito furioso. Esto dejó a Raúl sintiéndose como si se hubiera encontrado con un monstruo haciendo una parada de manos o algo así, como si estuviera empezando a molestarse por la mirada floja de Raúl. Bete chasqueó la lengua con irritación. Es lo mismo para mí. Necesitas tiempo para refrescarte la cabeza. ¿Qué? Continúa y bombardea quejas sin agallas hasta que llegue el momento. Fue entonces cuando Raúl se dio cuenta de algo. Bete había sido un espectador, como él, asegurando uno de los otros pasajes en Nazas.
Él estaba frustrado al recordar su derrota y escape, pero aún así había logrado controlar sus emociones y seguir adelante. Hasta que llegue el momento, Raúl repitió esas palabras sin querer. Finalmente, el hombre lobo resopló. Mientras ustedes bastardos están revolcando en su propia miseria, la tripulación de Finn se está moviendo en su lugar. Dame una actualización sobre la situación. Vete había estado en lo cierto. En la oficina ejecutiva, Finn estaba revisando la información con Riveria y Garis, cumpliendo con las expectativas del hombre lobo, solemne y determinadamente. Sabemos que los miembros de la familia Dayanaisas fueron los únicos que sufrieron bajas directas. No lidiamos con pérdidas particularmente significativas, y tampoco la familia Hermes, dijo Riveria. Sí, pero obviamente, la moral caerá. Han sobrevivido a este incidente dando la espalda a sus compañeros aventureros. Esto los va a cambiar, agregó Garis. Finn escuchó en silencio sus informes sin pesar, ni odio ni ninguna angustia mental visible que pintara su rostro. El héroe Havit estaba a cargo de liderar a la familia Louk y toda su alianza de facciones, lo que significaba que tenía que ser más estoico que nadie. Tenía que controlarse y presentar un ejemplo a los que estaban debajo de él. Y Finn estaba en un estado mental para hacerlo. Me sorprende que este encuentro casual con los Sinus haya cambiado mi corazón a uno de acero, analizó Finn interiormente. ¿Es este el crecimiento del que hablaba Louki? Casi se burló en voz alta. Por supuesto, sintió una sensación de obligación, frustración y arrepentimiento. Sin embargo, después de dejarlos a un lado, también sintió el deseo de enfrentar la batalla que se avecinaba. Cuando el hombre llamaba a Oreibar, él entendió lo más importante que tenía que lograr en este momento. Tenían que decidir qué dirección tomaría la familia. La principal prioridad era elaborar un plan para el segundo asalto que él había predicho que necesitarían. Además, también tuvieron que pensar en una forma de estimular a la familia después de que su moral recibiera un golpe tan devastador. ¿Y las condiciones en Naasas? La familia Ganesia lidera los esfuerzos para eliminar la carne verde que llena el laberinto. También hemos enviado algunas de nuestras personas con ellos, pero Gary se detuvo. El progreso es más lento de lo esperado. La carne ataca como si tuviera voluntad propia, terminó Riveria, retomando donde lo dejó el enano. Kim volvió a pensar. El primer ataque había sido necesario para despejar Naasas. En la lucha con los remanentes de Deivals y las criaturas, la alianza de familias había estado en control de principio a fin. Siguiendo el plan de bombardeo relámpago de Finn, los aventureros y curanderos de todas las facciones habían invadido los remanentes de Deivals y habían aplastado las plantas que eran la fuente de los monstruos de colores vibrantes. Pero en la etapa final, justo en la cúspide de la victoria completa, las cosas habían cambiado. En lo que respecta a Finn, esa expresión ni siquiera describía el alcance de la misma. Sería más exacto decir que toda la mesa había sido cortada por la mitad. Había comenzado con la invocación de la carne aparentemente sensible. Esa horrible masa había llenado los pasajes de Naasas en un abrir y cerrar de ojos, aprovechando a los aventureros que encontró. Atrapado en esa avalancha de verde que consumió todo, la familia de Dayanaisas había sido aniquilada. Y la amiga de Lefilla se había enfrentado a una noble muerte frente a ella. Lleno de vegetación verde incluso ahora, Naasas se había transformado de una guarida de demonios en el castillo del demonio. En cuanto a los del lado de Areinos, hemos tenido contacto con Fels, pero, con todos estos desarrollos, Fels tampoco tiene una buena comprensión de la situación, excepto que podría ser como un milagro espiritual. Finn miró el objeto mágico Aculas colocado sobre el escritorio. Según Garis, el dios patrón de Deivals, Sanatas, había dicho que Naasas no era una fortaleza sino un altar. Un altar para un sacrificio. El regreso abrupto de un dios había provocado el altar, que era parte del esquema creado por el líder y verdadero autor intelectual del enemigo Enyo. Si todo salió de acuerdo con el plan de Enyo, no puedo evitar estremecerme. Eso significa que no somos los únicos que somos desechables, incluso los remanentes de Deivals también lo son. Nuestro enemigo viene hacia nosotros como un dios, resumió Riveria con franqueza, asombro y miedo en su voz. ¿Notaste algo, Finn? Garis preguntó. Finn guardó silencio antes de decir lo que pensaba. No pude ver una cara. Incluso cuando estaba con Sanatas, podía percibir su expresión mientras movía sus peones. Pero con Enyu, ni siquiera podía comprender sus intenciones más allá del tablero. Ni siquiera una astilla de ellos. Si Enyu logró activar el altar manteniendo todo en secreto, incluida su verdadera identidad, el enemigo es un monstruo más allá de nuestra imaginación más salvaje. Riveria tiene razón. Desde el principio, nunca tuvieron la intención de tener una pelea real. Finn había usado sus peones sobre el tablero y su ingenio para crear un avance perfecto. Sin embargo, mientras Finn jugaba según las reglas,
el enemigo estaba haciendo trampa, sacando una espada desde fuera del campo de juego y apuñalándola en el tablero. Enyo no solo había tratado de matar a los peones de Finn, sino que incluso intentó matar a Finn, la persona que también movía los peones. Un dios, había brindado una perspectiva diferente de los mortales, valores divergentes, lo que condujo a una batalla de cosmovisiones opuestas. Finn había ganado el partido y la batalla. Pero al final, el dios había hecho que pareciera que la batalla nunca había sucedido. Y había sido vencido por un sentimiento diferente a todo lo que él había experimentado antes. Finn se echó a reír, era una risa teñida de humillación, conocimiento adquirido y militancia. De todos modos, no hay nada que podamos hacer excepto seguir adelante. Debemos crear el plan para el segundo asalto que debemos ganar a toda costa. Dejar de lado el miedo mientras desafiamos a Enyo una vez más, dijo Finn, expresando la existencia de la promesa y el coraje de elevar los espíritus de Riberia y Garys, y los suyos. Después de que asintieron, comenzaron a descubrir en qué se había convertido Naasas. Pero a medida que avanzaba la conversación, se toparon con una pregunta inevitable. Entiendo que el enemigo usó el espíritu corrupto para cubrir todo Naasas. Pero, ¿y qué? Riberia fue la primera en ponerlo en palabras. Su cabello color jade tembló cuando la elfo frunció el ceño ante lo inexplicable. Por capricho de Xanathas, Enyo no pudo acabar con nosotros. De eso estamos seguros. ¿Pero tienen la intención de permanecer encerrados en su castillo ahora?, preguntó Garys. Cubierto con la carne verde, Naasas mantenía su silencio. No había signos de monstruos o criaturas atacando, y mucho menos el semi-espíritu. Como dijo el enano, la activación del altar debería haber sido el plan de Enyo para terminar con todo esto. Un plan para matar a toda la familia Louki, aquellos con el potencial de convertirse en un impedimento para la destrucción de Horario. A pesar de que no alcanzó su objetivo, Enyo no había reaccionado de ninguna manera. Era siniestro, casi. Finn, te preocupaba que pudieran convocar al semi-espíritu sobre el suelo, pero no hay señales de eso. El enemigo pretende ser tan lento como una tortuga. El comentario de Garys le hizo cosquillas en los oídos de Finn cuando se sumió en sus pensamientos. Aunque habían logrado controlar la carne verde, eventualmente llegaría un momento en que la alianza atacaría a Naasas nuevamente. Este silencio atraería a la alianza para intentarlo. ¿O era ese el objetivo del enemigo, invitarlos a Naasas nuevamente? ¿O había un objetivo totalmente diferente? ¿Pero eso significaría? Un momento de silencio cayó en la oficina mientras todos mantenían la lengua. Creo que esta es la única otra pista que tenemos. Finn sacó un solo pergamino del cajón del escritorio. Representaba un monstruo que era la imagen misma de un dragón malvado y doncellas que lo rodeaban en un anillo. Había sido bosquejado de memoria y Lefi ya lo compartió antes de que se rompiera. Era un mural en la pared con el que se había topado con Filbis cuando se encontraron con Xanathas durante la primera invasión de Naasas. Según Lefi ya, Xanathas había dicho que el mural era algo que Enyo había traído de alguna ruina. Si no recuerdo mal, ese es Nidhogg, Ese era el dragón en el centro. Si vamos a creer la historia de Xanathas. Garys y Riberia miraron el dibujo extendido sobre el escritorio. Se decía que Nidhogg era un monstruo que existió en los tiempos antiguos. Cuando Lefi ya le dio el boceto, Finn lo investigó, pero todo lo que pudo encontrar fue que se especulaba que era una de las calamidades más antiguas que había lanzado el calabozo, incluso antes que Vigimas, la Bahía San o el Dragón Negro, el objetivo de las 3 grandes misiones. Pero todo esto fue especulación, porque no se pudo encontrar literatura detallada sobre el mismo, por lo que era solo la conjetura de Finn basada en el marco temporal del fondo. Según las cuentas mínimas de Nidhogg, aparentemente había sido tan abrumadoramente poderoso que había empujado al mundo a las profundidades de la desesperación. Había sido lo suficientemente fuerte como para que los antiguos no tuvieran la oportunidad de derribarlo ellos mismos. En cuanto a cómo fue derrotado, no se registró en ningún documento histórico. Todo lo que Finn pudo encontrar fue, cuando cayó la luz, todo había terminado, y la canción de la oración de los niños purificó al malvado dragón y otras abstracciones en ese sentido. Había tratado de preguntarle a Louki si recordaba algo de esa época, o sí. No sé mucho sobre eso. Todos en los cielos decían, las cosas se están poniendo mal en el reino de los mortales, pero eso fue cuando estaba ocupada tratando de matar dioses, así que todo fue un poco caótico. Si mal no recuerdo, algún dios intervino por su cuenta y aparentemente lo destruyó, pero ese fue el alcance de su respuesta. El uso de Arcanum en el reino de los mortales estaba prohibido. Y elegir intervenir no fue poca cosa. Si un pilar de luz descendiera de los cielos, abriría otro agujero en el reino mortal además del calabozo. Eso fue lo que Finn le había quitado a su historia. Lefi ya fue quien vio este boceto y tuvo la conversación con Xanathas, pero no está en un estado mental para hablar. En cuanto a su compañera,
Phil Vizcaya, Riveri habló, bajando su tono, bajando los ojos ante el destino que le había sucedido a sus compañeros elfos. Finn volvió a mirar la imagen, el malvado dragón negro Niog en el centro. ¿Y las doncellas que lo rodean? Las chicas tenían los ojos cerrados, tomadas de la mano. Podrían haber sido un sacrificio para el dragón o las doncellas santas ofreciendo una oración para reprimir a Niog. Eran 6 de ellas, 6, 6 era un número desagradable. Con los ojos entrecerrados, Finn se sintió incómodo pensando en su significado subyacente. La familia Loki tenía las piezas para conectar ese antiguo mural con la situación actual. El problema era que si las cosas procedían como lo hicieron en el mural, ¿qué pasaría al final? Finn puso esos pensamientos en espera, guardando la vaga respuesta para sí mismo. Decidió que en este momento, cuando necesitaban desesperadamente más información, no tenía más remedio que reunir todas las pistas que pudieran relacionar con el mural de Niog. ¿Todavía no ha regresado Loki? Cuando el silencio había caído por completo sobre la habitación, Riveria se volteó para mirar a un cierto lugar, como en busca del consejo del bufón o esperando verla. Finn y Garys también miraron en la misma dirección, pero el asiento de su diosa patrona estaba vacío. ¿Estás sobria, Loki? Esa fue la primera respuesta de Hermes después de escuchar su historia. Ellos estaban en la habitación del dios dentro de la casa de la familia Hermes. Mientras Finn planeaba, Loki había sido dejada entrar en la casa de Hermes, frente a él mientras la miraba fijamente. Acabo de decirte. Estoy seria y sobria. Dicho de otra manera, no puedo pensar en nadie más que pueda ser la identidad de Enyu. Loki no había dejado de hablar desde que había entrado en la casa, elaborando su hipótesis sobre la serie de eventos y la verdadera identidad del destructor de la ciudad. Hermes cerró la boca y la miró fijamente, probando su voluntad divina. Sus ojos naranjas no pudieron ocultar su sorpresa. Normalmente era un dios distante y delicado, pero en este momento, parecía estar escudriñando cuidadosamente su declaración por dentro y por fuera. ¿Qué base tienes? Solo decirlo en voz alta casi me hace reír. ¿Tienes alguna evidencia concluyente? Hermes bromeó deliberadamente porque estaban en esta situación. Loki miró hacia atrás, donde estaba el dios Soma. Ella lo había obligado a acompañarla. Robando la botella en sus manos, ella le sirvió un vaso, entregándole a Hermes una copa de vino tinto chapoteando contra el borde, advirtiéndole con una mirada aguda que no lo bebiera. ¿Qué es esto? Espera, esto es, sí, vino divino. Lo encontré en la bodega de Diana Isas cuando estaba revisándolo con Soma. Levantando el vaso hacia su cara, Hermes olió el olor. En el siguiente instante, lo estrelló contra el suelo, haciendo que el vidrio se rompiera y un charco de líquido rojo sangriento se extendiera. Emitía una fragancia hechizante. Hermes miró con dagas los fragmentos de vidrio, sin molestarse en ocultar su desdén por el vino divino que había tratado de seducir sus pensamientos. Con esto, incluso un dios podría desperdiciarse, lo garantizo, dijo Soma. Había una pizca de emoción y frustración en su voz grave, una reticencia a aceptar a alguien que había creado un vino divino mejor que el suyo y una intensa curiosidad. No hay pruebas. Y la teoría de Loki está llena de agujeros. Pero con este vino, entonces, Hermes se susurró a sí mismo, después de haber escuchado los discursos de Loki y Soma. Se dejó ahogar en un mar de pensamientos, presionando su palma sobre su boca, y sus ojos se entrecerraron mientras pensaba más. Era como si estuviera colocando una pieza faltante del rompecabezas y descifrando la escena final. Lo tengo, finalmente, Hermes levantó la cabeza y respondió. Iré con tu teoría, Loki. O, más bien, tendré que reexaminar todo con esta pieza faltante que encontraste. Este fue el camino que conducía a la mente maestra. Tenía la clave para desenredar las acciones de Diana Isas, que había mantenido sus comportamientos sospechosos. Hermes rápidamente cambió de mentalidad, mostrando su agilidad mental. Entonces, ¿qué quieres que haga? No hay forma de que hayas venido aquí para compartir tus hipótesis conmigo, ¿verdad? Una investigación de la casa. Si nuestros pensamientos están en lo correcto, tendremos que respaldarlo, respondió Loki. Es verdad. Tan pronto como escuchó la respuesta de Loki, Hermes se encogió de hombros y comenzó a caminar. Haré algunos movimientos. Buscaré la respuesta que buscas, Loki. Al salir de la habitación, él le dio órdenes a sus seguidores que esperaban afuera. Mientras lo veían partir, Loki se miró las manos y se quedó en la habitación con Soma, mirando la botella llena de vino tinto. Busquen en todos los rincones. Confío en que podemos culpar al gremio y a Lord Hermes más tarde, Asfiladro. De los pasos salvajes y los sonidos de los choques, te imaginarías que participan en una operación de emergencia.
Ellos estaban investigando qué era una mejor manera de decir, tomar el control del edificio. La familia Hermes se había movido rápidamente. Justo después de la solicitud de Louki, salieron inmediatamente de su casa y entraron en la casa de la familia indicada. Esto no es bueno, Asfi. El hogar está vacío, no hay nadie aquí. Asfi se mordió el labio ante los informes del tigre de guerra Falgar y el Chintropelulune. La mansión parecía haber sido destrozada por ladrones. Los estantes estaban desnudos, un mar de pergaminos y documentos estaba esparcido por el suelo, cubierto de pedazos de antigüedades rotas, pero no pudieron encontrar nada, como si se burlaran de ellos por andar un paso demasiado tarde. Al escuchar los informes de los miembros de la familia, Asfi bajó corriendo las escaleras hasta la última área a la izquierda, bajo tierra. Abrió la puerta del sótano con el equipo de Falgar a cuestas. Uf, vuelo, sangre. Asfi miró la escena mientras Lulune y Falgar se quejaban. No había nada particularmente especial en la habitación subterránea, un espacio de almacenamiento para frutas y verduras, aparte del distintivo olor a sangre que Lulune había mencionado y griega esa cosa. Al fondo de la habitación oscura, un grupo ominoso de glifos rojos había sido escrito en sangre a través de la pared, como burlándose de ellos. Como si los desafiara. Como si los maldijera. Perecer, horario. Abriré las puertas al inframundo. Con ambos puños cerrados, Asfi era la única que podía descifrar el grupo de jeroglíficos, un desafío y una confesión. Y luego escupió el nombre de la familia propietaria de esta casa. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.